Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, francamente, nos ha dejado a muchos boquiabiertos: la impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los detalles, las especulaciones y las posibles implicaciones de esta noticia que, a día de hoy, sigue dando mucho de qué hablar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con las series turcas, sus actores, sus secretos y por supuesto los dramas que nos encantan. Así que si te gusta el tema, este es tu lugar. Ahora sí, vamos al grano. El 6 de mayo de 2025, el mundo del entretenimiento se paralizó cuando los principales medios turcos y, rápidamente, los internacionales, comenzaron a difundir una noticia que parecía sacada de un guión de telenovela. Can Yaman y Demet Özdemir, algo había pasado. Y no estamos hablando de una nueva serie juntos. La noticia, inicialmente confusa y llena de rumores, apuntaba a una reconciliación. Sí, lo sé, impactante. Para los que no estén al tanto de la historia entre Can y Demet, déjenme darles un breve contexto. Estos dos talentosos actores se convirtieron en un fenómeno global gracias a la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan intensa que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una obsesión para los fans de todo el mundo. Las especulaciones sobre un romance en la vida real eran constantes. Cada mirada, cada sonrisa, la interacción en las redes sociales era analizada al milímetro en busca de la confirmación definitiva. Sin embargo, aunque ambos siempre negaron un romance, la sombra de la duda siempre estuvo presente. La serie terminó, ambos tomaron caminos separados en sus carreras, y el supuesto romance quedó en el limbo, alimentando teorías y esperanzas entre sus seguidores. Pero, ¿qué fue lo que desató esta nueva ola de rumores y esta impactante noticia? Pues bien, la chispa saltó gracias a una serie de eventos aparentemente inconexos que, al unirse, crearon una tormenta perfecta. Primero, ambos actores fueron vistos en el mismo evento benéfico en Estambul. Hasta ahí, nada particularmente sorprendente, ya que ambos son figuras públicas y suelen participar en causas nobles. El evento, organizado por una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras, reunió a lo más granado de la sociedad turca. Can Yaman, conocido por su apoyo a diferentes organizaciones benéficas, llegó al evento acompañado de su madre, Gülden Yaman. Demet Özdemir, por su parte, asistió con su hermana, Derya Özdemir. Aunque la presencia de ambos no era sorprendente, los ojos de los fans estaban puestos en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la interacción entre ellos. Testigos presenciales relataron que se les vio charlando animadamente, riendo juntos y, lo más sorprendente, intercambiando miradas cómplices. Fotografías borrosas tomadas por asistentes al evento comenzaron a circular en las redes sociales, alimentando aún más las especulaciones. En una de las fotos, se podía ver a Can Yaman inclinándose para hablarle al oído a Demet Özdemir, mientras ella sonreía. En otra, ambos parecían estar compartiendo una broma, con Demet llevándose la mano a la boca en señal de sorpresa. Aunque la calidad de las fotos era baja, la emoción entre los fans era palpable. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, con hashtags como #Can Demet volviendo y #Erkenci real convirtiéndose en tendencia mundial. Pero la cosa no quedó ahí. Días después del evento benéfico, Can Yaman publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de un paisaje que, curiosamente, era idéntico a uno que Demet Özdemir había compartido en su propia cuenta unos días antes. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Una señal? Para muchos fans, definitivamente sí. La fotografía de Can mostraba una vista panorámica de la costa turquesa, con aguas cristalinas y montañas imponentes al fondo. La fotografía de Demet, compartida unos días antes, mostraba exactamente el mismo paisaje, aunque tomada desde un ángulo ligeramente diferente. Los fans no tardaron en notar la similitud y comenzaron a especular sobre si ambos se encontraban en el mismo lugar al mismo tiempo. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que Can había tomado la foto para Demet, o viceversa. La publicación de Can generó una avalancha de comentarios, con fans preguntándole directamente si estaba con Demet. A partir de ahí, la maquinaria de rumores se puso en marcha a toda velocidad.
Las teorías conspirativas florecieron, los análisis exhaustivos de cada publicación en redes sociales se intensificaron, y los medios de comunicación comenzaron a investigar a fondo la posible reconciliación. Los detectives de Internet, como los llamo yo, se pusieron manos a la obra, analizando cada detalle de las publicaciones de ambos actores en busca de pistas. Desde el tipo de café que bebían hasta la música que escuchaban, todo fue examinado con lupa. Se compararon las sombras de los objetos en las fotos para determinar si habían sido tomadas en el mismo lugar. Se analizaron los emojis que utilizaban en sus comentarios para detectar posibles mensajes ocultos. La dedicación de los fans era asombrosa, casi digna de un servicio de inteligencia. Lo que realmente encendió la mecha fue la publicación de un artículo en un prestigioso periódico turco que afirmaba, citando fuentes cercanas a los actores, que Can y Demet habían estado viéndose en secreto durante los últimos meses y que estaban explorando la posibilidad de retomar su relación. El artículo no ofrecía detalles concretos, pero la simple mención de la posibilidad de una reconciliación fue suficiente para desatar el caos en el fandom. Según el artículo, Can y Demet habían comenzado a reconectar a través de amigos en común. Se decía que habían tenido varias cenas discretas en restaurantes apartados y que habían pasado tiempo juntos en la casa de un amigo en la costa. El artículo también mencionaba que ambos actores habían estado reflexionando sobre su pasado y que habían llegado a la conclusión de que todavía sentían algo el uno por el otro. Aunque el periódico no revelaba las identidades de sus fuentes, afirmaba que eran personas cercanas a ambos actores y que estaban bien informadas sobre su relación. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado la noticia. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial, lo que ha llevado a muchos a creer que efectivamente algo está pasando entre ellos. El silencio de ambos actores ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que están tratando de proteger su privacidad y que no quieren que su relación se convierta en un circo mediático. Otros creen que todavía están indecisos sobre el futuro de su relación y que no quieren hacer ninguna declaración hasta que estén seguros de lo que quieren. Y otros, más cínicos, creen que están utilizando los rumores para generar publicidad y aumentar su popularidad. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué esta noticia ha generado tal impacto? La respuesta es simple. La relación entre Can y Demet es algo más que una simple historia de amor entre dos actores. Representa una fantasía, una esperanza para muchos fans que vieron en ellos la encarnación del amor verdadero. La química en pantalla era tan palpable que muchos se resisten a creer que nunca hubo nada real entre ellos. Erkenci no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras. La historia de amor entre Candivit y Sanem cautivó a millones de personas en todo el mundo, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en íconos globales. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal, resonando con audiencias de todas las edades y culturas. La química entre Can y Demet era innegable, y muchos fans creían que su amor traspasaba la pantalla. Además, la idea de una reconciliación, después de años de silencio y distanciamiento, es algo que resuena profundamente en el corazón de muchos. Es la promesa de una segunda oportunidad, la posibilidad de que el amor venza todos los obstáculos. En un mundo cada vez más cínico y desilusionado, la idea de que dos personas que se amaron en el pasado puedan reencontrarse y darse una segunda oportunidad es algo que llena de esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Pero seamos realistas. ¿Cuáles son las posibilidades reales de una reconciliación? Es difícil decirlo con certeza. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y han alcanzado el éxito en sus respectivas carreras. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser un factor determinante a la hora de tomar una decisión. Después de Erkenci, Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó varias series de televisión y se convirtió en uno de los actores turcos más populares en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas exitosas. Ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas desde que terminó Erkenci, aunque ninguna de ellas ha durado mucho tiempo.
La presión de los fans y la constante comparación con su relación en la serie pueden haber sido un factor determinante en el fracaso de sus relaciones posteriores. También es importante recordar que la imagen que vemos en pantalla es una construcción, una ilusión creada para el entretenimiento. La realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente. Es posible que Khan y Demet simplemente sean buenos amigos que se alegran de reencontrarse y que la prensa haya exagerado la situación. La química que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo duro, de la dirección de los directores y de la habilidad de los actores para meterse en la piel de sus personajes. Es importante no confundir la ficción con la realidad y recordar que Khan y Demet son personas reales con sus propias vidas y sentimientos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras no haya una confirmación oficial, la puerta a la reconciliación seguirá abierta. Los fans de Khan y Demet están decididos a no perder la esperanza y continúan analizando cada detalle de sus vidas en busca de pistas. Han creado grupos de apoyo en las redes sociales donde comparten noticias, teorías y mensajes de ánimo. Han organizado campañas para pedir a Khan y Demet que confirmen su relación. Su dedicación es inquebrantable y están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para ver a sus ídolos juntos de nuevo. Pero volviendo a la noticia en sí, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta reconciliación? A nivel profesional, podría significar una nueva colaboración entre ambos actores, lo que sin duda sería un éxito de taquilla. Imaginemos una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet, sería un bombazo. Una nueva colaboración entre Khan y Demet sería un evento sin precedentes en la historia del entretenimiento turco. Su regreso a la pantalla juntos generaría una expectación enorme y atraería a millones de espectadores de todo el mundo. Los productores de televisión y cine estarían dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para asegurarse los derechos de su próxima colaboración. Una serie o película protagonizada por Khan y Demet sería un éxito garantizado. A nivel personal, podría significar el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una oportunidad para construir una relación más sólida y duradera. Pero también podría significar un nuevo escrutinio mediático, una mayor presión por parte de los fans y la dificultad de mantener su vida privada alejada de los focos. Una reconciliación entre Khan y Demet sería un gran desafío para ambos. Tendrían que lidiar con la presión de los medios de comunicación, la atención constante de los fans y la dificultad de mantener su vida privada alejada de los focos. Tendrían que trabajar duro para construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza, el respeto y el amor. En definitiva, la noticia de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un torbellino de emociones, especulaciones y posibilidades. Es un recordatorio de que la vida real a veces puede ser tan sorprendente y dramática como las telenovelas que tanto nos gustan. Es una historia que nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo y que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Y mientras esperamos una confirmación oficial, solo nos queda especular, teorizar y soñar con un final feliz para esta historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. En resumen, hoy hemos explorado la impactante noticia sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las especulaciones y las posibles implicaciones de este sorprendente giro en la historia de estos dos talentosos actores. Hemos visto cómo un evento benéfico, una fotografía en Instagram y un artículo en un periódico turco han desatado una ola de rumores que ha sacudido el mundo del espectáculo. Y hemos reflexionado sobre las posibilidades reales de una reconciliación y el impacto que podría tener en sus vidas personales y profesionales. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet realmente se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Además, ¿qué tipo de serie o película les gustaría que protagonizaran juntos? ¿Una comedia romántica, un drama intenso o una aventura épica? Compartan sus ideas en los comentarios. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas, actores y dramas que nos encantan. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.